Hola, buenos días, soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de la palabra. Continuamos con el texto que estamos estudiando de Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9. Donde dice el texto: el Señor tomó de la mano a los padres para sacarlos de la tierra de Egipto, pero ellos no permanecieron en el pacto del Señor y el Señor se desentendió de ellos. En el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9. Ese es el texto que estamos viendo. Aquí ya vimos la palabra el Señor, ya vimos la palabra tomó de la mano, ya vimos la palabra los padres, ya vimos la palabra para sacarlos de la tierra. La palabra que estamos estudiando es la palabra tierra. Y hoy continuamos con continuamos con la parte no recuerdo si es la parte 2 o la parte 3, pero porque no lo escribí para llevar el conteo la última vez que di el estudio. Entonces no recuerdo si es la parte 2 o la parte 3, pero si usted está siguiendo el estudio, sígalo para ver si en sus notas va a tener si es la parte 1 o la parte 2. Disculpe por eso, pero a veces se me olvida escribir qué parte es la que vimos. Entonces continuamos con el texto bíblico que vamos a ver hoy. Va a estar en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 47. En el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 47, vamos a ver la palabra tierra. Ya vimos que la palabra tierra quiere decir el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, Ya vimos que la palabra tierra tiene que ver también con la ley que Jehová le dio a Moisés, o tiene que ver con el primer pacto del Sinaí o el pacto 1 del Sinaí. La palabra tierra tiene que ver con el pacto animal o bestial, que es el mismo pacto carnal, que es el mismo pacto 1 del Sinaí. Entonces ahora vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 47, también la palabra tierra aquí nos va a dejar saber más claramente qué es lo que es. Entonces, Primera de Corintios 15, 47, y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos, lo voy a tomar desde el versículo 46, pero el texto está en el 47. Y dice el versículo 46, dice: lo espiritual no es primero. Te lo deja saber de entrada la escritura, que la parte espiritual de nosotros los hombres, o el reino espiritual del Señor, no es primero. Entonces, ¿cuál reino es el primero? El reino primero o el pacto primero es el reino animal o el pacto animal o bestial o carnal, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, lo espiritual es secundario, o lo espiritual viene después del primer pacto. ¿Ok? Te está hablando de dos pactos. El primer pacto es animal, bestial o carnal, y el segundo pacto es del cielo o del evangelio, que es lo mismo, o es espiritual, que tiene que ver con el espíritu o el entendimiento. Entonces dice el versículo 46, lo espiritual no es primero. Dice, sino lo primero es lo animal. ¿Sí ve? Y dice, y luego o después de lo animal es lo espiritual. Venimos al texto. Dice en el texto 47, el primer hombre, dice, es de la tierra. ¿Sí ve?
el primer hombre es de la tierra, es terrenal. ¿Y quién es el primer hombre? Bueno, la Biblia explica que el primer hombre, estamos hablando bíblicamente, ¿ok? El primer hombre, bíblicamente hablando, es Adán, que en otra manera sería el primer Cristo, vamos a decirlo así. Entonces el primer hombre es de la tierra o es terrenal. El primer hombre, que es Adán, entonces pertenece al pacto animal, al pacto bestial, al pacto carnal. El primer hombre, que es Adán, pertenece al tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. El primer hombre, que pertenece a la tierra, pertenece a la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces dice, el primer hombre es de la tierra, es terrenal, punto y coma. Y luego te dice, pero el segundo hombre, refiriéndose a Cristo, dice, este segundo hombre es el Señor y este es del cielo. Y la palabra cielo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo que quiere decir en realidad es el Evangelio. Cuando hablamos la palabra cielo en el Nuevo Testamento, estamos hablando del Evangelio. Entonces, dice que el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, o sea, es celestial o es del Evangelio. El segundo hombre, que es el Señor, no pertenece a la ley de Moisés, sino que pertenece al Evangelio, ¿ok? Del Nuevo Testamento. Entonces, esto es lo que es la palabra tierra. Ya en los estudios anteriores de la palabra tierra expliqué todo esto y ahora simplemente voy continuando con las citas bíblicas que hacen falta para seguir entendiendo mejor el asunto. Entonces este primer hombre que es Adán, es terrenal, o sea, pertenece al pacto animal, ¿ok? Y el segundo hombre, que es el Señor, entonces es del cielo o del Evangelio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora en Mateo capítulo 5, ¿qué más tiene que la palabra tierra enseñarnos? Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5, perdón. Leemos la palabra y dice, Mateo capítulo 5, versículo 5, y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ponga atención, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. No te está hablando que los mansos van a heredar el planeta Tierra, porque ya les dije que la palabra tierra en la Biblia, o la Biblia, todo lo que ella habla, no se está refiriendo a lo físico que nosotros conocemos, solo te está dando un ejemplo. Entonces, aquí dice que los mansos heredarán la tierra por heredad. Si la tierra es el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto, acuérdense que el tabernáculo no es un edificio físico, es un edificio espiritual, aunque pertenezca al primer pacto carnal, es espiritual. Entonces aquí te está diciendo que, los mansos recibirán la tierra. Lo que el texto estaría diciendo es que las personas mansas recibirán el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, o recibirán por heredad al grupo de personas que formaban el tabernáculo del desierto. También el texto estaría diciendo que los mansos heredarán la tierra, que quiere decir que los mansos heredarán el grupo de gente que pertenece al primer pacto, o heredarán el grupo de gente que pertenece al pacto terrenal, o al pacto carnal, o al pacto animal, que ese es el pacto 1 del Sinaí, que ese es el pacto de Adán,
Entonces el texto lo que estaría diciendo es que los mansos recibirán por heredad al pacto 1 o al pacto de Adán, porque esa es la tierra, ¿ok? Los mansos, ¿ok? Entonces, ya que he explicado esto, vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 9. Vamos allá. En Apocalipsis 9. Apocalipsis 9, versículo 3. Vamos a seguir estudiando la palabra tierra. Pero para que entendamos mejor este texto, lo voy a tomar desde el versículo 1, ¿ok? Entonces, Apocalipsis 9, versículo 1 al 3. El versículo 3 es el texto, pero lo vamos a llevar desde el 1 hasta el 3. Y dice la palabra en Génesis capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Sí ve? Aquí vemos la palabra tierra. El texto lo voy a explicar porque estamos estudiando la palabra tierra. El texto lo que está diciendo es que dice Juan, vi, el quinto ángel dice tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Acuérdense que allá vimos que el primer hombre o Adán pertenece al pacto terrenal o animal y que es de la tierra, y el Señor pertenece al pacto espiritual o celestial, que es del Evangelio. Entonces el texto, en realidad aquí lo que estamos leyendo, lo que está diciendo es, vi una estrella que cayó espiritualmente del cielo o del Evangelio, cayó a la tierra o cayó al pacto primero, o cayó al pacto antiguo, o cayó al pacto animal, o cayó al pacto bestial, o cayó al primer pacto que es el de Adán, o cayó al pacto 1 del Sinaí. O sea, lo que el texto te está diciendo es que esta estrella, y esta estrella no se refiere a una estrella de allá del cielo arriba, sino una estrella en un lenguaje figurado o en un sentido espiritual, es una persona famosa, ¿ok? Esta estrella es alguien que es famoso, como es del cielo, te está hablando alguien famoso del Evangelio, alguien famoso que trabaja la palabra del Evangelio, ya sea que la trabaja o sea un gobernante que cree en el Evangelio. Entonces esta estrella cae del cielo, o sea, se desprende del Evangelio, porque cielo en el Nuevo Testamento quiere decir Evangelio, se desprende del cielo o del Evangelio y cae a la tierra, o cae al pacto tierra, o cae al pacto 1, o cae al pacto primero, o cae al pacto bestial, o cae al pacto animal. Eso es lo que el texto está diciendo. Dice, y a esta estrella que cayó a la tierra o cayó al pacto bestial, a esta estrella o a este líder se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Y ese pozo del abismo qué es? ¿Que no es el infierno? Pues sí, en una manera de hablarlo así es el infierno, pero este pozo del abismo lo que te está realmente el texto diciendo es que se está refiriendo al pozo del abismo o a la hondura en sentido de ignorancia bíblica del primer pacto. El primer pacto, que es el pacto de Adán, es un pacto ignorante de la Biblia. Por lo tanto, por ser un pacto ignorante de la Biblia, es un pacto que la Biblia misma explica
que todo ese pacto se perdió, porque esas personas que formaron ese pacto, toditos ellos se corrompieron siguiendo la avaricia al dinero, se corrompieron haciendo un montón de cosas indebidas que no debían de haber hecho. Y para que una persona entienda qué fue lo que pasó mejor con ese pacto, como entendemos que ese pacto era un pacto ignorante de la Biblia, lo entendemos porque el propio Jehová explica en el Antiguo Testamento, él dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero falta de conocimiento ¿de qué? ¿Natural o falta de conocimiento de la Biblia? No, pues de la Biblia, porque cuando la Biblia está hablando de algo, te está hablando de algo de la Biblia. Entonces, si el pueblo de Jehová, de ese pacto animal, que es el pacto de Adán, el primer pacto, si ese pueblo que formaba ese pacto pereció en el tiempo de Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, todo ese trayecto, si ese pueblo perecieron por ignorantes de la Biblia. No es que no sabían Biblia, sí sabían Biblia, pero les faltaba conocimiento bíblico para darse cuenta cómo ellos iban a trabajar ese pacto, cómo ellos tenían que trabajar esa área reinal en ese tiempo. Les faltó entendimiento para darse cuenta quién realmente era su enemigo, para darse cuenta qué grupo de gente era el enemigo de ellos que solo estaba esperando que ellos se debilitaran, bíblicamente hablando, para derrotarlos. Y en ese tiempo fue cuando Babilonia los derrotó, ¿ok? A través de la mano del rey Nabucodonosor y todo su ejército. Entonces, aquí, en este texto, te deja saber que este ángel que cae del cielo, o esta estrella que cae del cielo, la palabra estrella en la Biblia quiere decir líder, esta estrella que cae del cielo te está diciendo un líder que cae del evangelio, porque en el Nuevo Testamento cielo quiere decir evangelio. Esta estrella que cae del evangelio te dice que esta estrella cae a tierra o cae al primer pacto animal, y claro, ya perteneciendo al primer pacto animal, es lógico que a esta estrella se le da la llave del pozo del abismo o la llave de la destrucción, que es lo mismo, porque este pozo del abismo lo que te está diciendo es que se le da la llave espiritual o la llave en un lenguaje figurado, donde este líder va a caer a un espacio de abismo o a un espacio abismal espiritualmente hablando, ya sea que va a caer allí porque este líder va a comenzar una gran guerra con otra nación o con otro continente o con otros países, o este líder va a caer en un espacio abismal espiritualmente hablando porque va a tomar malas decisiones que van a llevar a su nación o a su continente o a su imperio a una caída económica terrible, donde va a caer a un abismo del que no va a poder levantarse después. De eso es lo que el texto está hablando aquí. Entonces, vamos a seguir leyendo. En el versículo 2 dice que, en el versículo 1 dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Y luego en el versículo 2 dice, ya con la llave del pozo del abismo, dice, abrió el pozo del abismo con esa llave. Dice, y subió humo del abismo, dice, como humo de un gran horno. Ya cuando usa la palabra horno, la Biblia, entonces ya te das cuenta que ya no te está hablando solo de una caída económica, sino te está hablando de una caída en un espacio de guerra. Guerra espiritual y guerra física. ¿Por qué? Porque ya te está hablando de horno o la palabra fuego, que eso representa guerra en la Biblia. Entonces, dice, abrió, dice, subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y luego dice, y se oscureció el sol.
la palabra sol en la Biblia no te está hablando al planeta Sol que vemos arriba de nosotros. La palabra sol en la Biblia lo que quiere decir es una persona que alumbra. Específicamente la palabra sol alumbra con su manera de trabajar, con su manera de producir cosas, con su manera de crear cosas, con su manera de hacer las cosas. Alumbra a su nación, a su imperio, su continente y alumbra a otras naciones con su manera de trabajar. Ya les dije que este es un líder, con su manera de trabajar y de hacer las cosas. Entonces, por este gran humo que salió del pozo del abismo, dice que el sol se oscureció. Entonces, cuando está diciendo que el sol se oscureció, este sol es un líder. Y puede ser un líder de cualquier nación, pero específicamente en este texto te está hablando del líder sol, que específicamente te está hablando de un líder de una nación grande, grande en sentido de gente, y te está hablando de un líder grande en sentido de poderío económico. Entonces, este líder que dice que cuando abrió el pozo salió humo y cuando salió el humo el sol se oscureció. Este sol es un líder de una nación poderosa, poderosa en sentido de gente y poderosa en sentido económico. Entonces, dice, y salió humo, dice, como humo de un gran horno y se oscureció el sol. Dice, y el aire por el humo del pozo. O sea, se oscureció el sol y también se oscureció el aire, ¿ok? Por el humo del pozo. Ya expliqué lo que es el sol, es un líder de una nación. Y se oscureció el aire por el humo del pozo. La palabra aire en la Biblia quiere decir el Espíritu Santo. Entonces te está hablando de otro líder. Ya aquí te está hablando de un líder religioso, de un líder que trabaja con lo que tiene que ver con predicar o enseñar la palabra de Dios. Entonces dice que el aire se oscureció también por el humo del pozo. O sea, lo que el texto en sí está hablando es de una gran caída imperial, una gran caída de un continente, una gran caída de una gran nación, una gran caída de las naciones en general del globo terráqueo. ¿Ok? Entonces, en el versículo 3, que es el texto al que venimos por la palabra tierra, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Del humo del infierno, de la gran guerra, salieron langostas, pero esas langostas salieron y caminaron o rigieron sobre la tierra. Ponga atención, sobre la tierra. Ya expliqué que la palabra tierra quiere decir el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto, y ese tabernáculo no es físico, es espiritual, es un grupo de gente. Ese tabernáculo o ese grupo de gente es el primer pacto de Jehová, que es el pacto animal, el pacto bestial, el pacto de Adán, el pacto de la carne, el pacto del Sinaí, el pacto 1. Y dice, del humo salieron langostas sobre la tierra, o sea, sobre el pacto primero. ¿Ok? Y luego te dice, y a estas langostas se les dio poder, como tienen poder los escorpiones sobre el pacto tierra, el pacto 1, el pacto del tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. Entonces, esta gran caída económica y esta gran caída en sentido de guerra destructivo, esta gran caída lo que va a hacer es que estas langostas van a ejercer su poder como escorpiones sobre la tierra o sobre el pacto 1,
que es el pacto de Adán, que es el pacto terrenal. Acuérdense que ya vimos que Adán es el primer hombre y es terrenal, y el segundo hombre es el Señor y él es del cielo o es del evangelio o es espiritual. Entonces, aquí es lo que venimos a la palabra entonces tierra. Cuando nosotros no entendemos la Biblia, el lenguaje de la Biblia, porque lo que no entendemos en sí es su lenguaje. La Biblia, toda ella está escrita en un lenguaje de ejemplo, o en un lenguaje simulado, o en un lenguaje de figuras, ¿ok? Donde Jehová usa figuras para referirse a algo, pero son figuras, no es que literalmente eso es así, porque cuando Él te dice tierra, Él no se está refiriendo al planeta Tierra, se está refiriendo a el hombre tierra o a Adán, o se está refiriendo al pacto adámico, que es lo mismo. Cuando Él te habla del cielo, Él no se está refiriendo a ese cielo que vemos arriba de nuestra cabeza, no, se está refiriendo al evangelio o al segundo pacto, que es el pacto del evangelio, que es el pacto del cielo, que es el pacto de Cristo o del Señor. Entonces, en este caso, la palabra tierra se nos deja saber, pues, qué es esto que estamos viendo aquí. Entonces, cubrimos todo esto y vamos a ir a ver por hoy una última cita bíblica de la palabra tierra, y va a estar en Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, versículo 34 al 35. Ok. Y en Mateo capítulo 5, versículo 34 a 35 es la última cita que vamos a ver por hoy en este estudio. Y en esta parte del estudio vamos a ver que la palabra tierra aquí quiere decir el estrado de los pies del Señor. La palabra estrado en la Biblia quiere decir, se refiere a todo lo que tiene que ver con una corte donde se ejecutan leyes, en una corte donde hay jueces, abogados y se ejecutan leyes, ¿ok? Entonces eso es un estrado. Entonces al momento que escuchamos la palabra jueces y escuchamos corte y escuchamos la palabra leyes, automáticamente la Biblia nos está diciendo entonces que esta palabra estrado quiere decir la ley que Jehová le dio a Moisés. Está hablando del pacto 1, pacto animal, el pacto bestial, el pacto de la carne, el pacto del Sinaí, el pacto del desierto, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, te está hablando del pacto adámico. Entonces dice, leemos entonces Mateo capítulo 5, versículo 34 al 35, y dice la palabra. Dice, pero yo os digo, perdón, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque el cielo es trono de Dios. ¿Sí ven lo que les digo? El cielo, la palabra cielo en el Nuevo Testamento quiere decir evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es el trono
de Cristo o el trono del Señor o el trono de Dios. Entonces aquí se nos dice, no juréis en ninguna manera por el cielo porque es trono de Dios. Y luego en el 35 dice, ni juréis por la tierra. Aquí estamos viendo la palabra tierra, que es el número 1093 en la concordancia Strong. Dice, no juréis por la tierra porque la tierra es el estrado de los pies del Señor. Dice, ni juréis por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Entonces, aquí, te deja saber que no, dice, no juréis por la tierra, porque la palabra tierra nos vamos a concentrar porque esa es la que estamos estudiando. Dice, no juréis por la tierra, porque la tierra es el estrado de los pies. Entonces te está diciendo que la palabra tierra te está hablando de Moisés directamente, te está hablando de Aarón directamente, te está hablando del pacto levítico, te está hablando del pacto cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, te está hablando del pacto adámico, te está hablando del primer pacto, te está hablando de todo lo que tiene que ver con el pacto adámico, de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo del desierto y Adán, el primer Cristo o el primer hombre. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra tierra. Tierra es el estrado de los pies del Señor. El estrado te está hablando de la ley directamente. Y la ley, ya se los expliqué que la ley que Jehová le dio a Moisés, esa ley fue dada para los criminales. Y las personas criminales pertenecen al pacto animal, que te está diciendo que es una persona que tiene una mente animal o bestial. Por eso no puede ser regida con el Evangelio, que el Evangelio es en amor, es en paz, en mansedumbre. Esa persona mente animal o bestial solo puede ser regida con una ley impuesta sobre esa persona animal o bestial. Entonces esa ley impuesta lo que quiere decir es que pertenece al pacto tierra o al pacto animal. ¿Ok? Entonces, aquí lo voy a dejar en la palabra tierra. Tenemos otro par de estudios más que se van a continuar. Y esperando en el Señor, que el Señor les siga ayudando a poder entender mejor su palabra, para que así podamos salir adelante con un mejor entendimiento con el Señor. Así que cuídense mucho, que el Señor les bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos pronto aquí mismo.